Comenzamos. Bienvenidos a este su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y estamos aquí hoy para estar conversando un ratito sobre los temas que nos atañen en la Fundación. Repasamos la misión, que es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Le damos la bienvenida hoy al doctor Ramón Ortega. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y felicidades. Exactamente, que ya estamos en esta temporada tan bonita donde estamos celebrando y, ¿verdad?, pasándolo bien. Así es que estamos aquí en la mañana de hoy para hablar sobre gota. Pero antes de que entremos en el tema del día de hoy, quería preguntarte, ¿ya desayunaste? Recuerda que hay que desayunar, hay que desayunar, porque es importante cargar las baterías durante la mañana para tener energía el resto del día. Les recuerdo que este programa es auspiciado en parte por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y tenemos entonces que vamos a hacer una serie de preguntas al doctor, pero antes les quiero comentar, el doctor es tesorero de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y miembro fundador desde 2009. El doctor tiene su especialidad en reumatología con oficina en Carolina y está también afiliado al American College of Rheumatologists. Está certificado Board Certified de Medicina Interna, Geriatría, Reumatología y certificado en ultrasonido músculo-esqueletal en reumatología. Así es que todas esas cosas pues nos dan un grado alto de enriquecimiento como miembro de la Fundación, así que le agradecemos que sea parte de nuestro equipo, doctor. Y vamos directamente entonces a hablar sobre el tema de hoy, gota. ¿Qué es gota, doctor? Bueno, gota es una condición bastante prevaleciente, ¿verdad? Se dice que puede ocurrir en un 4% de la población. Es una artritis que mucha gente pues la conoce, ¿verdad? O ha estado relacionado con ella por algún familiar, algún vecino. Gota ocurre, usualmente es una artritis inflamatoria, está asociada a niveles elevados de ácido úrico y es una enfermedad que inicialmente en las primeras décadas de la vida pues ocurre mayormente en hombres entre los 25, 40 años y luego en la edad avanzada pues ocurre en partes iguales en mujeres y hombres, sobre todo después de los 80 años. Ok. Y eso obviamente es una artritis muy dolorosa, tengo entendido. Sí, la gota tiende a ocurrir súbitamente. El cuadro clásico es el paciente que se acostó bien y entonces se levanta, ¿verdad?, de madrugada o ya al levantarse tiene un dolor bien severo. Hay coyunturas que son particularmente más susceptibles a gota, ¿verdad? El dedo gordo del pie, el tobillo, las rodillas, aunque puede ocurrir en las extremidades superiores. La coyuntura evoluciona bastante rápido, la coyuntura se pone bien roja, se pone caliente, extremadamente sensitiva al tacto. A veces el paciente dice que ni la sábana o ponerse medias, todo eso le duele grandemente, se hincha y el paciente usualmente la mayor parte de las veces llega a la oficina pues incapacitado por esto, llega en muletas o sin el zapato, lo trae alguien porque el dolor es sencillamente bien severo. Y hablábamos, ahora que usted menciona el dedo gordo del pie, hablábamos fuera del aire que se podría confundir quizá con tener un juanete. El tener un juanete ¿es gota? No, tener un juanete no es gota, ¿verdad? El juanete simplemente es una deformidad de la coyuntura del dedo gordo. Y es más bien algo degenerativo, ¿verdad? A veces hay factores hereditarios para tener juanete, pero el juanete es un área bastante fértil para que entonces se deposite en ciertos individuos que tienen ácido úrico elevado, que se deposite ácido úrico, y esos cristalitos microscópicos de ácido úrico que se depositan en el cartílago, pues pueden estar ahí y eventualmente pueden crear cuando uno prende un fósforo, ¿verdad? Que crea como una explosión de artritis súbita. En otras palabras, que el tener un juanete no es tener gota, pero sí podría ser una
consecuencia que haya gota ahí, porque ese espacio ya está fértil para eso. Sí, exactamente. Igualmente, cuando los pacientes tienen osteoartritis, que tienen como nodulitos en los dedos, algunas veces los pacientes que tienen gota pueden tener ataques en esos nodulitos en las manos, ¿verdad? Y se pone rojo, caliente, bien doloroso. En otras palabras, que la gota que conocemos por años como algo que le da mayormente a los hombres, también le puede dar a las mujeres después de cierta edad, y que tiene unas consecuencias bien complicadas si no se atienden a tiempo. ¿Cómo se diagnostica, doctor? Ok, la gota se diagnostica identificando los cristales de ácido úrico. Y eso se hace mayormente cuando se remueve líquido, ¿verdad?, de la coyuntura, de la articulación. El caso clásico es el paciente que viene con las rodillas bien hinchada, roja, caliente, de comienzo súbito, cojo, que no puede caminar, pues llega a la oficina, ¿verdad? Después que uno le hace un historial más o menos de cómo sucedió el ataque, ¿verdad? Y ve que el cuadro histórico que le da a uno, como que va con gota, entonces se procede a drenarle las rodillas, se saca líquido y ese líquido se envía o se mira en el microscopio y se ven unos cristalitos que parecen como unas agujitas en el microscopio. Y ahí uno sabe pues que eso es ácido úrico y el diagnóstico entonces ahí es preciso, ¿verdad? De otra forma es un diagnóstico altamente sugestivo de gota, pero cuando ya ve los cristales, eso definitivamente, eso es definitivo. Y ahí entonces se procede a hacer una evaluación de ese paciente para darle un tratamiento específico. Exactamente, ahí pues vemos los niveles de ácido úrico que tenga el paciente, tratamos de ver si hay algunas condiciones secundarias que están ocurriendo. Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles, doctor? Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos una mujer que todavía no ha llegado a la menopausia y presenta con gota, pues eso no es un caso común, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si la persona tiene alguna condición médica que esté produciendo niveles altos de ácido úrico, ¿verdad? Hay ciertos digamos, tumores que pueden hacer que se produzca niveles altos de ácido úrico. El paciente que tiene mucha psoriasis en la piel, ¿verdad? La psoriasis es una condición en la piel donde la piel está en continuo, crecimiento y un metabolismo alto de las células de la piel. Es como una batalla que libera, viene ahí. Y esas células liberan estas proteínas, ¿verdad? Hay unas proteínas que se llaman purinas y esa sustancia se degrada en el cuerpo a ácido úrico. Así que hay ciertas condiciones concomitantes, ¿verdad? En pacientes que no es el cuadro clásico que puede presentar ácido úrico alto y gota. Y ese ácido úrico entonces viene de estas proteínas que el cuerpo produce. Sí, pero en la mayor parte de los casos, estos son, ¿verdad? En el caso clásico usual, simplemente es que hay pacientes que tienen una capacidad renal de excreción de ácido úrico lenta, o sea que no excretan mucho ácido úrico, ¿verdad? Y ese ácido úrico sube los niveles en la sangre y al subir los niveles en la sangre, pues están más predispuestos a tener gota. Por ejemplo, todo el mundo piensa que por tener ácido úrico elevado, pues ya va a tener gota. Las estadísticas nos dicen que solamente 1/3 parte de la gente que tiene ácido úrico elevado le da gota. O sea que hay 2/3 partes de la gente que pueden andar por ahí con el ácido úrico alto y nunca les da gota. Y no lo tienen. En otras palabras, que esos análisis que hacen específicos para diagnosticar, ¿verdad? Y para decidir si tienes una condición o tienes otra, porque estas condiciones a veces presentan síntomas parecidos, ¿verdad? Tienen esta particularidad de tener el ácido úrico y tener el ácido úrico alto no es sinónimo de que te va a dar o que tienes gota. Exactamente, tenemos que tener pues el cuadro clínico particular, ¿verdad? El paciente que viene con un ataque súbito, ¿verdad? Que es lo usual, ¿verdad? Porque ya cuando el paciente pues no se trata o se trata inadecuadamente o el paciente abandona el tratamiento para mantener un ácido úrico normal, o sea que porque el paciente debe tener un tratamiento cuando entremos en esta parte, ¿verdad? Sí. Que es un tratamiento para mantener su ácido úrico normal y otro tratamiento para cuando tiene el ataque, ¿verdad? Hay que bregar con la gota de dos formas, ¿verdad? Pero pacientes, digamos, que están fuera de tratamiento, que no saben que tienen la condición, que le da un ataque. El ataque de gota puede durar espontáneamente, puede ir resolverse espontáneamente en el lapso de 12 a 14 días. Lo que pasa Lo que pasa es que es tan severo, porque mueve al paciente al médico. Claro. Lo mueve al médico. Como una emergencia, porque hay que ir y resolver esto. Definitivo. Es bien extremadamente doloroso.
Vamos entonces a averiguar qué es lo que produce que esa persona tenga un ácido úrico alto. La dieta tiene que ver. Sí, tiene que ver. Hay factores dietéticos. La gota está asociada con otras enfermedades. Nosotros llamamos comorbilidades, otras condiciones. Ajá. Usualmente, ¿verdad? Lo vemos en pacientes obesos, ¿verdad? O sobrepeso, pacientes diabéticos que tienen resistencia a la insulina. Lo vemos en pacientes hipertensos que toman diuréticos, principalmente las tiazidas. Lo podemos ver en pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol, sobre todo cerveza, ¿verdad? La cerveza tiene, aparte de alcohol, tiene purinas, que son estas sustancias que también inducen la formación de ácido úrico. Y pues son condiciones, también lo vemos, digamos, en pacientes que le han hecho trasplante de órgano, que utilizan ciertos medicamentos para evitar el rechazo, que le elevan el ácido úrico. ¿Y la carne roja? Ok, la carne roja, sí, esa es siempre una pregunta importante. La carne roja puede contribuir a la elevación de ácido úrico, pero aunque es bueno seguir dieta, en cuanto a esto, el alcohol lo es más. O sea, en estudios que se han hecho, cuando se ponen pacientes, digamos, de gota o paciente con ácido úrico elevado y come carne roja y versus el que no come carne roja y toma un montón de cerveza, pues el ácido úrico sube mucho más con el alcohol, con el consumo de alcohol. Que cuando hablamos de alcohol, particularmente cerveza es lo más que puede tener efecto. Definitivamente esos estudios se han hecho. Se han hecho con diferentes espíritus destilados, vino, cerveza. Lo ideal sería pues es el moderado en todo ello, ¿verdad? Pero la cerveza de por sí es la más que tiende a inducir una elevación abrupta del ácido úrico. De hecho, yo siempre digo a mis pacientes que porque es que llegan los lunes cojos, ¿verdad? Y es que parece que el fin de semana... Sí, exactamente. Las consecuencias. Por años De hecho, esta es una época buena para tener gota ahora. Así que hay que cuidarse y mantener esos niveles bajitos moderadamente. Se puede hacer, ¿verdad? Se puede ingerir todo este tipo de cosas navideñas, pero con control. Por años se sabía que la gota le llamaban la enfermedad de los reyes. Y hablábamos también fuera del aire, el doctor me decía que era porque en X época en el pasado los reyes tenían acceso más que el pueblo a este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, al alcohol, a la carne. Sí. Hay muchas historias, ¿verdad? Enrique VIII de Inglaterra, muchos de estas personas que tenían acceso a la abundancia, ¿entiendes? A la carne, a la abundancia vino, y el exceso. Y el exceso, exacto, pues padecían más. Por eso se le conoce como la enfermedad, se le llamaba el rey de las enfermedades y la enfermedad de los reyes. Wow. ¿Entiendes? Que no es ningún rey nada, porque si duele tanto no debe ser nada divertido ser rey y tener que gobernar y tener entonces estas condiciones que no te permiten ni moverte, porque obviamente la movilidad se afecta porque el dolor es horrible, ¿verdad? De hecho, y hay data, ¿verdad?, histórica de pintores. ¿Sabes? Que los pintores, los reyes contrataban a los pintores famosos para que estuvieran en la corte. Exacto, y le hicieran retrato. Los pintaran. Y hay pinturas de reyes teniendo ataques de gota y a veces en caricaturas se pone el dedo gordo bien hinchado, rojo, y se le pone como un diablito encima con un taladro, me imagino yo. Bueno, no, exacto, en aquella época no, pero un tridente, correcto. Así que el dolor debe ser bien sabrosito para que tengan ese tipo de representación, doctor. Así es que ya menciona que la gota puede coexistir con otras condiciones de salud. ¿Cuáles son las más prevalentes? La más prevalente es la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Esas son las condiciones que más vemos asociadas a gota. También la insuficiencia renal, cuando el paciente tiene un riñón que no es eficiente eliminando ácido úrico, pues el ácido úrico se tiende a acumular y tiene más chance, más oportunidad de depositarse en las coyunturas y tener gota. Así que insuficiencia renal es otra de las condiciones que pueden predisponer también al paciente a tener ataques de gota. Miren, yo me imagino, mientras el doctor me está describiendo esto de los cristales y cómo se acumulan y demás, me imagino pensar en la palabra cristal y acumularse en una de esas coyunturas, de cómo debe sentirse ese dolor y cómo coarta la movilidad, ¿verdad? Para estas personas que tienen estas condiciones. Además de ese dolor
terrible y esa manifestación de que se pone rojo y caliente y todo lo demás, ¿algún otro síntoma que pueda ser de alarma para estos pacientes? Bueno, los pacientes, los pacientes que tienen gota, ¿verdad? Inicialmente empiezan con ataques esporádicos y hay pacientes, por ejemplo, que solamente tienen un ataque al año, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen ataques bastante repetidos. Frecuente. A medida que la frecuencia de los ataques aumenta o se acerca, que son cada vez más frecuentes, entonces eso lleva a un periodo de más severidad y cronicidad. Cronicidad es que se vuelve como una enfermedad como continua, ¿ves? Que no cesa. Y entonces esta cronicidad lleva a que se sigan depositando entonces cristales de ácido úrico, no solamente en las coyunturas, sino en otros tejidos. Se puede depositar en los riñones y crear problemas de fallo renal. Se puede depositar en los tejidos blandos y crear unas acumulaciones de ácido úrico, se llaman tofos. Estos tofos se pueden ver a veces en el cartílago de la oreja, se puede ver en la punta de los codos, con unas pelotitas debajo de en los codos. Y a veces como unos nódulos, unos doctor. nódulos, y a veces unos nódulos bien severos con depósitos de un material que parece como tiza en casi todas las coyunturas de la mano. Cuando vemos un paciente eso se llama gota tofacia, ¿verdad? Por los tofos, por las acumulaciones, gota tofacia crónica. Pero entonces son pacientes con unos depósitos de ácido úrico enormes, ¿verdad? Y con mucha destrucción articular y deformidad de coyuntura. Afortunadamente, eso pues no lo vemos tanto. Eso es lo que iba a preguntar. Yo me imagino que eso debe ser una persona que simplemente no se atiende inmediatamente cuando tiene los síntomas, ¿no? O personas ya sea que no han sido debidamente instruidas sobre lo que es gota o que no siguen el tratamiento de mantenimiento para bajar el ácido úrico. El paciente de gota, no todos, pero la mayoría de ellos requieren un tratamiento indefinido continuo de medicamento para mantener el ácido úrico usualmente menos de 6.8, que es el nivel de cristalización del ácido úrico en el cuerpo. Próxima pregunta es precisamente esa. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Ok, el tratamiento para gota hay que, ¿verdad? Cada paciente hay que establecer cuál es su grado de afectación de gota, ¿verdad? Porque como dije ahorita, puede haber un paciente que presenta con un ataque al año nada más, ¿verdad? Y para un ataque anual con un ácido úrico quizás no tan alto, pues el tratamiento no es el mismo para el paciente que tiene ataques repetidos, pero el tratamiento básico es el tratamiento de mantener el ácido úrico menos de 6.8, dándole medicamentos para eso y obviamente tratando el ataque de gota. El ataque de gota hay diferentes maneras de tratarlo, ¿verdad? Se puede tratar en algunos pacientes con antiinflamatorios, se puede tratar, digamos, inyectando la articulación. Directamente. Se remueve el líquido, se inyecta la articulación con una dosis baja de cortisona y usualmente el paciente resuelve. Se le puede dar antiinflamatorios, indometacina, ibuprofén, diferentes tipos de antiinflamatorios y el paciente puede responder. Si el paciente no puede tomar antiinflamatorios, porque hay pacientes que son alérgicos a la aspirina o pacientes que tienen problemas renales, pues entonces se le da dosis baja de cortisona por 2 o 3 días y también puede resolver el ataque. Baja esa inflamación. Exactamente. Si el paciente, digamos, se le da, tiene un primer ataque, ¿verdad? Debuta con un primer ataque y pasa, uno lo sigue evaluando y digamos pasa un año y tiene su ácido úrico controlado y no ha vuelto a tener ataque, quizá no necesita un tratamiento tan agresivo como el paciente que aún siendo tratado y siguiendo el paciente el tratamiento, pues vuelve a tener ataques repetidos. En otras palabras, recuerden que las condiciones reumáticas, que son más de 100, incluyendo gota, tienen una peculiaridad y es que son condiciones crónicas que no se curan, que todavía, ¿verdad? A estas alturas no se ha conseguido una cura, quizás en el futuro lo puede haber, pero esto que está diciendo el doctor, que tienen un ataque y que a lo mejor es recurrente, no pueden quitarse del tratamiento. Sí, de hecho, uno de los problemas más grandes que tenemos en gota es la adherencia del paciente al tratamiento. Porque se siente bien y ya está. Exactamente, porque piensa, bueno, si no me ha dado el ataque de gota, lo que sucede es que si el ácido úrico sigue elevado, ¿verdad? Ese ácido úrico se puede seguir poco a poco depositando en otras articulaciones y entonces en algún momento puede, como decimos, explotar en otras coyunturas dando ataques severos o ataques de múltiples coyunturas. Aparte
de que silentmente se puede estar depositando en el riñón, ¿verdad? Y creándole piedras de ácido úrico o creándole insuficiencia renal, ¿verdad? Y cuando el paciente viene a ver, pues ya tiene el riñón. Un cuadro súper complicado. Complicado. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos conversando con el doctor Ramón Ortega, reumatólogo, en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Y les recordamos que tenemos este programa, estará en la página de la Fundación, la página web, desde el lunes, www.fundacionfer.org. Así es que le invitamos a que nos sintonicen todos los sábados, pero si te lo pierdes, pues lo puedes encontrar en la página un poquito más adelante, ¿verdad? Para que lo escuches o para que lo compartas con alguien que tú entiendes que le puede ser útil. Continuamos entonces con el tema de hoy. La gota puede degenerar o coexistir con otras condiciones de salud, eso ya lo hemos explicado aquí, pero ampliamente ya el doctor ha dicho que si no te mantienes en el tratamiento, eso se puede complicar cada vez más. Así es que entendemos que una vez que ese paciente se diagnostica, que debe de diagnosticar un reumatólogo, doctor. Muchos pacientes pasan primero por el médico primario y el médico primario pues le puede sugerir al paciente, mira, esto es un ataque de gota. Yo creo que por lo menos, aunque sea una vez, sí debe ver un reumatólogo para nosotros poder explicarle el tratamiento, sobre todo el tratamiento a largo plazo para, ¿verdad? Para el manejo de la condición y para mantener su ácido úrico controlado. Doctor, en Puerto Rico, ¿se está haciendo alguna investigación sobre gota? ¿Algún estudio? Vamos a, antes que me conteste esa pregunta, le quiero preguntar, la incidencia de gota versus otras condiciones reumáticas, ¿es alta, es baja? Bueno, la gota es la artritis inflamatoria, ¿verdad? De inflamación, más común. O sea, porque artritis reumatoidea es una artritis inflamatoria, pero ocurre quizás de un 1 a un 2% de la población. Gota es una artritis inflamatoria también y ocurre en un 4% de la población. ¿Cómo? O sea que es una artritis inflamatoria, es la más común. Claro, la más común de todas es osteoartritis, que no es una artritis inflamatoria, es una artritis degenerativa. Pero gota es relativamente frecuente y ahora más por varias razones. Sabemos todo, ¿verdad?, que tenemos como una epidemia de obesidad y sobrepeso, ¿verdad? Más del 50% de la población, según los índices de masa corporal, pues tienen sobrepeso y un % bastante alto tiene obesidad. La otra cosa es que gota se está viendo más, cada vez más en pacientes de 80 años en adelante. Y eso, pues antes no veíamos mucho eso. Tampoco había tantas personas de 80 años en adelante. Claro, la población ha aumentado. 20 años atrás. Y a veces, pues vemos, por ejemplo, casos que yo he tenido de una señora que llega, ¿verdad? 80 años con una muñeca bien hinchada. De momento, ¿verdad? Estaba bien y se le hinchó la muñeca, se pone caliente, se puede hinchar un tobillo con dolor, no el tobillo que se hincha por las venas, ¿verdad? Que ese usualmente el tobillo no duele, pero viene coja, ¿verdad? Con dolor en el tobillo, no puede mover el pie o le puede dar en el dedo gordo del pie también. Entonces, antes quizás uno no pensaba que esa señora podía tener gota, porque uno pensaba en gota, en el hombre medio barrigoncito de 40 años, que bebía cerveza, que esto y lo otro, pero de momento aparece la señora y quizás uno no pensaba en eso, pero ahora sí uno piensa en eso, ¿verdad? Y inmediatamente pues uno lo considera. No quiere decir que todas las personas, las señoras que tienen esto que yo presenté tengan gota, porque tienen enfermedades reumáticas y artritis. Hay muchas clases de artritis, pero ahora sí ponemos gota como en el hit parade de esa paciente como número 2 o número 3, ¿ves? Wow. Para entonces pues revisarle el ácido úrico, sacarle líquido de la coyuntura y mandar el líquido para ver si hay cristales de ácido úrico. Lo consideramos más y encontramos más pacientes con esto, que es una enfermedad relativamente fácil de prevenir, porque si uno le da tratamiento para bajar los niveles de ácido úrico, pues al paciente le va a ir bien, le va a ir mejor. Claro, lo va a controlar. Pero eso puede pasar desapercibido ante un médico
pues que no es especialista en artritis, ¿verdad? Puede pensarlo como otra cosa, pero por lo menos en el ambiente donde yo practico en Carolina, los médicos primarios son muy eficientes y la mayor parte de los pacientes, ellos los refieren para que nosotros, ¿verdad?, los reumatólogos de la comunidad, los veamos y le demos opiniones sobre cómo tratarlo, y son usualmente bien tratados. Recuerden que un diagnóstico a tiempo puede hacer que ese paciente tenga una vida más saludable, activa, productiva, en otras palabras, que se sienta como si no tuviera nada. Lo va a tener, lo tiene, está diagnosticado, pero tiene que mantener ese control, ¿verdad? Y eso es algo que la comunicación con el profesional de la salud, en este caso los reumatólogos, es importante que le haga todas las preguntas que sean necesarias, que tenga una claridad de lo que usted siente, de qué es lo que ha padecido su familia para que ese cuadro clínico esté completo, porque también vemos una tendencia genética, ¿es o no? Sí, se ve una tendencia genética, sobre todo en la población de hombres jóvenes, ¿verdad?, que vienen con el primer ataque de gota a 35, 40 años. Hay quizás un 5% de ellos que puede ser antes de los 30. Pues mientras más joven presente la gota, más posibilidades hay de que sea un problema genético. Y a veces el paciente que uno ve a esas edades, uno le pregunta y le dice, sí, mi papá tenía gota, o mi tío, o mi abuelo. O otro hermano. Así que puede presentar con esto. En relación a lo anterior de las personas mayores, ¿verdad?, pacientes de 80 años, 75 años en adelante, una cosa bien importante en general en geriatría es que mientras el paciente pierde movilidad, pues está más cerca de la mortalidad. Así que mientras mejor nos podemos mover, pues quizás más podemos vivir, porque al tener menos movilidad, eso nos pone en riesgo de otras enfermedades. Claro. Es como el automóvil que lo dejaste en tu marquesina y no lo prendiste nunca. ¿Y qué pasó cuando vas dentro de 2 meses a prenderlo? Exactamente. Bueno, prende. Así es que tienes que moverte. Eso es parte de lo que nosotros promovemos. Únete al movimiento, Fer, porque el movimiento, el que sea. Hay personas que piensan, yo no puedo hacer ejercicio porque me duele, porque esto. Todos que tenemos la movilidad lo podemos hacer, caminar, ir al jardín, levantarse de esa silla, levantarse de ese sofá, hacer algo con tus brazos, levantarlos, alzarlos. Es un poquito de movimiento nada más lo que te pedimos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí en adelante a lo mejor puedes seguir moviéndote un poco más. Eso no es una copita de vino tinto, ¿verdad? Es mejor que darse un six-pack de cerveza para la gota. Mire, doctor, eso me preocupa porque yo veo estas generaciones que están bebiendo cerveza, pero de una manera impresionante. Yo personalmente creo que, ¿verdad?, cada cual sabe lo que puede hacer y debería de tener como diría yo, un control, pero como quiera, a lo mejor piensan que pueden tolerar 6 cervezas o algo así. Moderación. Y lo hacen y lo controlan, pero en el futuro pagarán las consecuencias. Bueno. Vamos a ver, esperemos que no. Así es que, ¿qué otra cosa puede hacer el paciente con esta condición, además de todo esto que hemos hablado aquí, para que mantengan esa actitud ante la vida de que esto es una condición que podemos controlar? Ok, bueno, yo creo que aquí es una buena coyuntura el paciente con esto, para que viene usualmente con otras condiciones como diabetes, hipertensión, obesidad, de trabajarle con esas otras cosas, ¿verdad? Porque como la que está sintiendo en ese momento es tan dolorosa, ¿verdad? Y uno dice, mira, pero si tú rebajas un poco, ¿verdad? Si comes, bajas las calorías que estás ingiriendo, si controlas mejor tu presión, si controlas mejor tu diabetes, eso va a contribuir a que no tengas estos ataques, ¿verdad? Entonces quizás ahí el paciente asocia ya sus condiciones médicas, sus otras condiciones médicas, con el que no le den estos ataques tan dolorosos. Así que sí, pues se puede usar esa situación para que el paciente también trabaje con sus otras condiciones. Y obviamente nuestras actividades en la fundación, ¿verdad? Siempre los refiero a la página de la fundación, www.fundacionfer.org, en donde puedes conseguir información relacionada con esta condición y otras más. Sí, doctor. Sí, la otra cosa es que la elevación de ácido úrico en los últimos años en la medicina se ha asociado también como un riesgo cardiovascular,
¿Okay? O sea que el paciente con ácido úrico elevado y pacientes de gota tiende a tener un riesgo cardiovascular mayor, más alto. Es como el que tiene colesterol elevado, ¿verdad? Que tiene riesgo cardiovascular, pues eso también. En otras palabras, que todo está relacionado, doctor, porque pues estamos combinados por dentro. No, claro que la sí. cabeza también tiene mucho que ver, la actitud que tenemos ante estas situaciones, que muchas personas se dan, como digo yo, se tiran a morir y ay, ya no voy a poder hacer nada más. Mire, no, hay unas situaciones que tienen solución y que pueden resolverse y que si lo hablamos, ¿verdad? Lo comunicamos, ya sea con la persona que tiene cerca, a lo mejor esa persona le puede referir y decir, mira, ve al doctor. O es algo tan amplio que tenemos hoy día, la comunicación, que no hay excusa para que usted se sienta de una forma que no es la mejor, ¿verdad? Exacto, hay muchas fuentes de educación también. Exactamente. Así es que, como siempre, ¿verdad? Queda poco tiempo. Le agradecemos al doctor que haya estado en la mañana de hoy, tempranito, en Navidad, que nos levantamos de noche, pero para que estén aquí escuchándolo en la mañana y contestando esas preguntas que a lo mejor nos estamos haciendo regularmente. ¿Por qué tengo esto? ¿Qué me pasa? ¿Cómo lo puedo resolver? Así es que les invitamos a que nos den like en la página de Facebook, Fundación FER, que entren a nuestra página cibernética para que busquen más información, escuchen este programa nuevamente y lo compartan y que tengan una vida saludable, activa y productiva. No hay excusa. Doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí y espero haber contribuido al conocimiento de nuestros pacientes. Yo entiendo que sí. Ya esta es una vez más que ha estado con nosotros y va a estar muchas veces más porque hay tema para largo. Así que nos despedimos del programa, como siempre, exhortándoles a que piensen positivo, coman saludable y se unan al movimiento FER. Que tengan un lindo día.